Muy buenas noches, queridos amigos. Muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Regresamos, gracias a Dios, a otro estudio del libro de Génesis. Este libro maravilloso que Dios nos ha permitido tener en nuestras manos para poder saber de dónde venimos, cuál es el propósito de nuestras vidas, también cuál es el origen de todo. Si algo se refiere a Génesis es precisamente a el origen. La palabra Génesis significa origen. Y precisamente es el origen de todo, es el origen de la familia, es el origen del matrimonio, es el origen del ser humano, es el origen de la creación, de los bosques, de los mares, de los animales, el origen de absolutamente todo. Y también es el origen del plan de Dios en nuestras vidas, pero también es el origen de la rebeldía del hombre al plan de Dios, a la voluntad de Dios. También es el origen del pecado, es el origen de cómo el hombre le ha dado la espalda a Dios. No Dios al hombre, sino el hombre le ha dado la espalda a Dios. Así es que este estudio de Génesis es muy importante. Los primeros tres capítulos son muy importantes. A partir del capítulo 4 de Génesis, ya el estudio se empieza a hacer se empieza a hacer más ágil, es decir, menos detallado, y ya vamos abarcando más versículos porque ya se empieza a hacer un poco más la narrativa más histórica, etcétera. Pero los primeros tres capítulos son el origen literalmente de todo, el propósito de todo, pero también las causas de lo que estamos viviendo el día de hoy. Yo te invito a que, si tú todavía no has visto los primeros tres capítulos, aquí están en YouTube, en la página aquí de La Roca, o también en Facebook los puedes encontrar en los videos de los de los jueves, perdón. Tenemos los videos de Génesis, y es muy importante, es el origen de todo. Tú no puedes entender la cruz de Cristo si no entiendes lo que pasó en Génesis. Tú no puedes entender el amor de Dios, la fidelidad de Dios, la protección de Dios, si no entiendes lo que pasó en Génesis del 1 al 3. Tú no puedes entender qué es el matrimonio, cuál es el propósito del hombre, el rol de la mujer, si no entiendes los primeros tres capítulos de Génesis. Tú no puedes entender tampoco el plan de Dios que muestra en el Nuevo Testamento respecto a, por ejemplo, las finanzas en la familia, ¿no? Cómo se administra el dinero en un hogar, en el matrimonio, si no entiendes precisamente Génesis del 1 al 3. De Génesis del 1 al 3 trae explicación a muchísimos temas que el día de hoy, y muchos problemas que el día de hoy cometemos, errores que cometemos como seres humanos. Pero Génesis del 1 al 3 nos explica precisamente el plan de Dios y la respuesta de Dios ante toda nuestra necesidad. Así es que yo te invito a que regreses a estos pasajes, a estos versículos, los analices tú primeramente, y también puedas ver estos videos de Génesis desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, son muy importantes. Pues vamos ahora sí al estudio de Génesis capítulo 4. Vamos a Génesis, por favor, capítulo 4. Déjenme aquí organizarme. Acompáñenme con sus Biblias, por favor. Estamos en Génesis capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 1 para agarrar el contexto, ya que han sido varios jueves que no hemos podido darle seguimiento. Hemos estado viendo también otros temas, y también no habíamos podido continuar con el estudio. Pero vamos a Génesis capítulo 4, desde el versículo 1 para ir peinando hasta el versículo 10, primero Dios, vamos a ver el día de hoy. Ahora, ya nos encontramos, quiero platicarles el contexto, ya nos encontramos en este momento donde en el capítulo 3 fue cuando el pecado entró, y no es que el pecado haya entrado, literalmente Eva fue tentada en rebelarse contra el único mandamiento que Dios les había dado. El único mandamiento que Dios les había dado. Por eso tenemos que entender algo, que muchas veces se le echa la culpa a las autoridades, ¿no? De que no, por culpa de las autoridades. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Es que yo soy rebelde por culpa de fulanito o sutanito. Es que yo
hago esto porque menganita o sutanito, y siempre le echamos la culpa a los demás, y eso sale desde Génesis capítulo 3. Pero vemos que Adán y Eva no tenían excusa. Adán y Eva tenían la autoridad máxima, que es Dios, el creador. La autoridad perfecta, que es Dios. La autoridad que los amaba, los protegía, les daba todo, les dio los árboles, les dio las frutas, las verduras, también imagínate. Les dio todo para que ellos pudieran alimentarse, les dio bosques, les dio mares, ríos, les dio animalitos, les dio todo, lo puso a sus pies. Es una autoridad que protegió, que ama, que suple necesidades, que bendice, que caminaba con ellos en el huerto del Edén. Y sin embargo, disculpen, a pesar de tener una autoridad perfecta y un solo mandamiento, aún así el ser humano se rebeló contra su creador. El ser humano se rebeló contra Dios. Imagínate, un solo mandamiento y una autoridad perfecta que es Dios. Y aún así el ser humano decidió darle la espalda a la autoridad de Dios. Cuando Dios dice no comas de este fruto, el ser humano dijo ¿por qué no? Y ahí cuando vemos en Génesis capítulo 3, dice Eva pues lo vio que era agradable ante los ojos, era apetecible y pues literalmente dijo ¿por qué no? Y comió de él y se lo dio a su esposo. A raíz de que se rebelan Adán y Eva contra el único mandamiento de Dios, entra el pecado en el ser humano, y de ahí a toda su descendencia, como Romanos nos lo explica. Entonces Dios da un castigo a Adán, a Eva, a la tierra, y ya que el pecado y la descendencia de Adán y de Eva ya estábamos contaminados por ese pecado. Y muchos dirán, ¿no? Como alguna vez me han comentado, y seguramente tú lo has llegado a pensar. Dices, bueno, pero yo qué culpa tengo, ¿no? Del pecado de ellos. ¿Yo por qué voy a estar cargando con el pecado de Adán y de Eva? ¿Cuántos han pensado así, no? ¿Tú lo has pensado así? El punto es que el día de hoy tú y yo estamos en ese huerto también. Tú y yo tenemos la oportunidad de obedecer o de desobedecer a Dios. Tú y yo tenemos esa misma oportunidad que Adán y Eva tuvieron. Tú y yo tenemos delante de nosotros la oportunidad de obedecer a Dios o de rechazar sus mandamientos. Así es que Cristo Jesús vino literalmente a abrir esa puerta. ¿Para qué? Para que podamos tener libertad del pecado y una nueva relación con Dios. Entonces, vamos a Génesis. Este es el contexto de Génesis capítulo 4. Vamos al versículo 1 del capítulo 4. Y dice, conoció Adán a su mujer Eva. Esto ya lo estudiamos. Me voy rápido del 1 al 5, porque todo esto ya lo estudiamos. Y están los videos aquí mismo que tú te puedes regresar y ver los videos con las predicaciones del versículo 1 al 5. Conoció Adán a su mujer Eva. Cuando la palabra conocer habla en el contexto de un matrimonio, se refiere a la intimidad sexual, es decir, que tuvieron intimidad sexual para procrear. Cuando dice conoció Adán a su mujer, habla de que tuvieron intimidad sexual, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. El primer hijo que tuvieron fue Caín, es decir, Caín era el hermano mayor. Él fue el primero que tuvieron, el primer hijo de Adán y de Eva. Y esto me encanta de Eva, que dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Es decir, ha sido la voluntad de Dios que yo tenga un esposo y que yo tenga un hijo, ¿no? Y eso es algo bueno que tenemos que recalcar. Nosotros, si tenemos hijos o si tenemos una esposa o un esposo, es por la preciosa voluntad de Dios. Y ser agradecidos, ¿no?, con lo que Dios nos da. Después dijo el versículo 2, después dio a luz a su hermano Abel. Es decir, tuvieron más hijos y tuvieron a su hermano, Caín tuvo a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra.
Aquí hablamos de las personalidades de ambos, ¿no? Cuando uno elige una carrera, habla mucho de tu personalidad, precisamente la carrera que eliges. Tú puedes distinguir, tal vez dentro de una plática y la convivencia, quiénes son ingenieros, por ejemplo, ¿no? O quiénes son artistas, ¿no? O quiénes son médicos. Y tú puedes distinguir a través de su forma de ser a veces, ¿no? Ciertamente no es en todos los casos. Hay casos raros, ¿no? Mi hermano, por ejemplo, él es artista, o sea, él es muy creativo, él es músico, él es cantante, él compone, él toca la guitarra, él es muy buen creativo en el arte. Sin embargo, es contador. Entonces dices, como que no, como que dices, una cosa es los contadores, ¿no? Y otro es el arte, pero pues ahí en mi hermano se compagina, entonces no en todos los casos es así. Bueno, también tenemos a mi querida Erika, que también es muy creativa y es contadora, ¿no? Pero por lo general, una carrera te habla mucho de la personalidad de una persona, de la personalidad de alguien, ¿no? Y aquí vemos que Abel fue pastor de ovejas. Y eso también te habla de una personalidad, de alguien que decide ser pastor de ovejitas, ¿no? Alguien que le gusta cuidar a las ovejitas, alimentar a las ovejitas. Y Caín fue labrador de la tierra. También te habla de una personalidad ahí en la carrera que Caín eligió. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, es decir, la mejor ovejita que tenía, se la trajo al Señor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, mas no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí ya lo hablamos, ya podemos pasar esto. Yo te invito a que cheques bien estos videos de cuando estudiamos estos pasajes, porque es muy importante que entiendas qué fue lo que pasó aquí, por qué Dios rechaza una ofrenda y por qué Dios acepta otra ofrenda. A grosso modo, por ejemplo, en Hebreos capítulo 11, versículo 4, Hebreos capítulo 11, versículo 4, nos da una explicación breve de por qué Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y dice el Hebreos capítulo 11, versículo 4, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Es decir, aquí tengo mi perrita. Es decir, que, como les digo, este pasaje es muy importante porque es largo y es más profundo que nada más ver que por la fe. Bueno, sí, pero ¿por qué por la fe? Y esto habla precisamente de Génesis capítulo 3, de cuando ellos se pusieron, cuando llegó el pecado a ellos fallaron y pecaron, ellos se vistieron su desnudez, ¿se acuerdan que les dio vergüenza? Cuando entró el pecado a ellos lo que hicieron fue cubrir su desnudez con hojas de higuera. Y Dios lo que hizo en Génesis capítulo 3 y cómo trata el pecado del hombre es, les quitó las hojas de higuera y sacrificó un animal para, con el sacrificio de un inocente, cubrir la vergüenza, cubrir el pecado, cubrir la desnudez de Adán y de Eva. Fue el primer sacrificio que hubo de un inocente por la culpa de los pecadores. Eso es el evangelio que ya está explicado desde Génesis capítulo 3. Aquí por eso dice, por la fe, Abel ofreció mejor sacrificio precisamente a Dios, hablando de ofreció un inocente, un animalito inocente, y eso tiene que ver con Génesis capítulo 3. Yo te recomiendo que estudies esa parte para que puedas recordar bien ese pasaje.
Y ahorita mismo regreso, voy a ponerles una alabanza para atender un asunto aquí con esta pequeñita, pero no se pierdan esta alabanza. Vamos a cantarle a Dios y ahorita continuamos con Génesis capítulo 3. Oh, ven Emmanuel, que traes la ley y eres nuestro Rey. Ven esperado, ven Redentor. Ven a tu pueblo, Dios y Salvador. Alégrate, oh Israel, vendrá Emmanuel. Oh, ven sabiduría de Dios, salida de la boca del Señor, que ordenas con firmeza y suavidad, y con prudencia guías nuestro andar. Alégrate, oh Israel, vendrá Emmanuel. Alégrate en el Señor, que pronto nacerá el Rey y Salvador. Ten fe y anímate en Él, su auxilio viene, su nombre santo es. Alégrate en el Señor, que pronto nacerá el Rey y Salvador. Ten fe y anímate en Él, su auxilio viene ya, su nombre santo es. Alégrate, oh Israel, vendrá Emmanuel. Alégrate en el Señor, que pronto nacerá el Rey y Salvador. Ten fe y anímate en Él, su auxilio viene ya, su nombre santo es. Su nombre santo es. Su nombre santo Qué hermosa canción, ¿verdad? Y también la cantan hermoso las hermanas Bravo, a las cuales les mandamos un abrazo. Y cantan hermoso las dos. Y bueno, continuamos con Génesis capítulo 4. Vámonos a ir un poco más rápido porque es importante ya entrar en los temas. Estos versículos que leí, como les digo, estos son de videos pasados, pero es importante entrar en el contexto. Ahora vamos al versículo 6 del capítulo 4 de Génesis. Acompáñame al capítulo 4 de Génesis, versículo 6. Dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él.
Dios le está diciendo, sí, efectivamente tu sacrificio no fue no fue aceptado por Dios, ¿no? Sin embargo, Dios mismo le está diciendo, vuelve a intentarlo, porque nuestro Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Algo que tenemos que aprender es que Dios siempre está con los brazos abiertos para todo aquel que falla, no importa, ven y vuelve a intentarlo. Arrepiéntete de tu pecado, arrepiéntete de lo que hayas hecho mal y ven a Jesús y ven a Dios. O sea, nuestro Dios siempre da nuevas oportunidades y es algo que constantemente en la Biblia lo vemos. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios perdonador, lento para la ira y grande, grande, grande en misericordia. Jesucristo lo dijo en Juan capítulo 6, venid a mí y todo aquel que viene a mí no le echo fuera. Tal y como estés, ven al Señor. Y aquí vemos que la ofrenda de Caín no fue agradable ante Dios y Dios no la aceptó, pero sí vio con agrado la de Abel. ¿Y qué fue lo que Dios le está diciendo en estos versículos? ¿Por qué decae tu semblante? Sí, si fallas, si la riegas o si no haces lo correcto o si no presentas una ofrenda correcta delante de los ojos de Dios, tu ofrenda Dios no la acepta. ¿Sabes qué? Dios le está diciendo a Caín, vuelve a intentarlo, porque decae tu semblante. Ahora estamos hablando de que ellos hablaban con Dios. Dios hablaba con ellos. Y Dios mismo le está diciendo, ¿por qué decae tu semblante? Vuelve a intentarlo. Y Dios le da una advertencia, le dice, el pecado está a la puerta con todo esto. O sea, ¿sabes qué? Siempre va a estar el pecado tratando de alejarte de mí. El pecado lo que hace es alejarte de Dios, gobernarte. El pecado es como la droga. Si tú has visto a una persona con problemas de drogas, y no me refiero a las del banco, si tú has visto a alguna persona con problemas de drogas, es algo horrible. Es algo horrible. Yo tengo un primo que estuvo muy metido en drogas y de cómo él estaba a como yo lo llegué a ver en esa vecindad donde él acabó. Una vecindad completamente ¿cómo se llama? Con cuartos sin acabar, en obra negra como le llaman. Y veías en los cuartos sin puerta, sin ventana, en obra negra. Ahí veías tirados chavos, chavitas, veías tirada gente, precisamente porque ahí era el lugar donde les vendían la droga. Y veías gente armada también. Y cuando yo fui a buscar a mi primo, pues él siempre fue fuerte, un hombre fuerte. Él es mayor que yo, y siempre fue un hombre fuerte, muy inteligente, en su carrera exitoso, y de repente verlo literalmente ahí como un pordiosero, hecho del baño, todo sucio, las uñas negras y largas, la barba sin rasurar, todo sucio, viviendo como si fuera de los que viven en la calle, y literalmente con una ansiedad y un acelere, y ves una esclavitud literalmente. Y por más que muchas veces intentamos ayudarlo y sacarlo de ahí, la esclavitud de las drogas, ahora que las quieren legalizar, la esclavitud de las drogas es increíblemente horrible. Es una película de terror que no quieres que nadie lo viva, ni siquiera tus peores enemigos quieres que vivan un infierno así. Si tú tienes casos o has vivido casos de drogadicción, sabes a lo que me refiero. Y ver literalmente cómo mi primo llegó a ese grado de degradación de sí mismo era horrible. Y es una esclavitud. Y lo iba consumiendo y lo iba matando por dentro. Gracias a Dios, él salió de ahí. Gracias a Dios, el día de hoy recobró su vida, su carrera, y es un hombre profesional el día de hoy. Pero de como yo lo vi, se me quedó muy grabado. Exactamente así es el pecado, querida familia. El pecado destruye. El pecado te consume.
El pecado te mata. El pecado te hace creer que vas a ser pleno, que vas a ser feliz, que vas a tener pasión, que vas a tener gozo, que vas a tener alegría, que vas a tener... Y eso es lo que la droga te ofrece, ¿no? Vas a sentir muy chido, vas a sentir paz, vas a sentir esto, vas a sentir lo otro. Y eso es lo que te ofrece la droga, pero te pasa una factura que te mata. Por eso se me hace ridículo cuando hablan del tema de legalizar. Ya como otras leyes que ya después tristemente te vas a enterar de que quieren legalizar y es abominaciones delante de Dios. Como el aborto, por ejemplo. Pero el punto es este, que Dios le está diciendo a Caín, ¿sabes qué? El pecado quiere matarte, quiere destruirte, quiere consumirte, está a la puerta de tu vida. Como también Dios te lo puede decir esta noche a ti, el pecado está a la puerta de tu vida. El pecado está a la puerta de tu corazón, de tu mente. Aguas, ten cuidado. Pero dice Dios, pero tú te enseñorearás de él. Dios mismo le está diciendo a Caín, ¿sabes qué? No te puede gobernar el pecado. No puede gobernarte. Yo te doy autoridad para que no seas esclavo o esclava del pecado. Y sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Caín? Caín lo que hizo fue escuchar y le valió. Porque como vamos a ver en el siguiente versículo, luego él planeó matar a su hermano. Se dejó dominar por el pecado, se dejó dominar por la envidia. ¿Por qué si aceptas la ofrenda de mi hermano y la mía no? ¿Por qué él es mejor que yo? Él tal vez no se sacrificó como yo. Él no trabajó como yo. ¿Él qué hizo? Y ese es un ejemplo literalmente de las obras versus la fe. Por eso Hebreos capítulo 11 habla de que Abel ofreció un mejor sacrificio porque fue por fe, no fue por obras. Caín y su ofrenda representan las obras. Mira mi trabajo, mira lo que yo soy, mira lo que yo puedo hacer, mira mi esfuerzo, mira mis talentos, mira mis dones, mira mi sacrificio, mira lo que yo hago, el yo. Y Abel no. Abel ofreció a un inocente, porque él qué podía hacer. Por eso uno es de fe y otro es de obras. Por eso la salvación siempre ha sido por fe. Siempre ha sido por fe. Ni siquiera en la época de Moisés era por la ley. Por la fe, el pueblo de Israel en Pesaj, en capítulo 12 de Éxodo, en la Pascua, por la fe, el pueblo de Israel sacrificó ese cordero y puso la sangre del cordero en los postes. Por la fe. La ley todavía no existía. Pero por fe, por creer en lo que Dios le estaba diciendo a Moisés y en lo que Moisés le estaba diciendo al pueblo, por creer, por fe y por obediencia, porque la fe trae en sí obediencia. Y por fe salieron de Egipto. Imagínate que Dios les hubiera dicho al pueblo de Israel, estando ellos en esclavos en Egipto, les hubiera dicho, bueno, ahí les van 613 mandamientos, Moisés, dáselos al pueblo, y cuando cumplan los 613 mandamientos todos los días, entonces los liberaré de Egipto. Seguirían haciendo pirámides el día de hoy, porque nadie puede cumplir la ley. La ley lo que nos muestra es que Dios es perfecto y nosotros no. Como dice Romanos, para que toda boca se cierre y todos queden bajo el juicio de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Y aquí vemos literalmente que Dios le está diciendo, ¿sabes qué? ¿Por qué Dios acepta la ofrenda de Abel y no la de Caín? Pero Caín, en vez de arrepentirse, se enoja, hace berrinche y aparte planea matar a su hermano. Y eso es lo que el ser humano hace. No solo peca, sino quiere continuar en pecado. El que miente tiene que mantener la mentira con otra mentira. El que es adúltero tiene que llevar una doble vida para que no lo cachen y tiene que... El pecado te lleva al pecado, el pecado te arrastra al pecado y te va haciendo esclavo y te va haciendo esclavo
te va haciendo esclavo y te va haciendo esclavo, y cuando te das cuenta ya estás muerto. Por eso Cristo tuvo que morir para hacernos libres. Ahora vemos aquí algo muy interesante. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú crees que Dios ya sabía? ¿Tú crees que Dios ya sabía que Caín iba a matar a su hermano? Platícame. ¿Crees que Dios ya sabía que Caín iba a matar a Abel? ¿Sí o no? La respuesta la sabemos. Sabemos que sí. Sabemos que Dios ya sabía. Entonces, hago esta pregunta. ¿Tú crees que Dios ya sabía también que Eva iba a probar del fruto? ¿Tú crees que Dios ya sabía que Adán iba a probar del fruto? La pregunta que mucha gente se hace es ¿por qué no los detuvo? Si Dios estaba viendo, inclusive no Dios es omnisciente, no Dios es omnipotente, no Dios es omnipresente, por lo tanto cuando tuvo este diálogo entre la serpiente y Eva, ¿no estaba Dios presente? ¿No estaba Dios observando y escuchando todo? ¿No acaso Dios lo ve y lo escucha todo? ¿Por qué no se metió? ¿Por qué Dios no detuvo a la serpiente? ¿Por qué Dios no detuvo a Eva diciéndole no comas? ¿Por qué Dios no detuvo a Adán? ¿Por qué Dios no detuvo a Caín de matar a su hermano? ¿Por qué? La respuesta, querida familia, es muy clara. Dios nos ama y en el amor hay libertad. Dios nos ama y si nos ama, Él nos ha dado libre albedrío. Él nos da libertad. Él nos da las indicaciones. Él nos ayuda si le pedimos ayuda. Él nos fortalece si le pedimos fortaleza. Él lo da todo por nosotros y lo ha dado todo por nosotros. Pero Él no puede decidir por nosotros. Él tomó la decisión de que no fuéramos robots, que lo obedeciéramos así sin cuestionar, sin nada. No, Dios creó al ser humano como un ser de amor, donde quiere que lo amemos voluntariamente, no por obligación, donde Dios se ha querido ganar tu corazón dentro de la libertad que tienes. Yo tengo libertad para, en vez de estar ahorita predicando, poder estar viendo una película, o podría irme de parranda con mis cuates, o podría irme al cine, o podría, no sé, hacer otras cosas, ¿no? Estar dormido estas horas, o estar preparando más proyectos para ganar más dinero. O sea, yo ahorita tengo la libertad de hacer cualquier cosa. Pero yo voluntariamente decido estudiar y compartir la palabra y este cafecito con todos ustedes, con mi familia y mis amigos. Porque yo amo a Dios. ¿Y por qué amo a Dios? Porque Él me amó primero. Porque Él ha sido fiel aún en mi infidelidad. Porque Él ha sido bueno aún cuando yo he sido malo con Él y con todos. Porque Él rescató mi vida del hoyo. Porque Él perdonó mis errores. Porque Él me ha dado una vida nueva en Él. Porque Él me ha dado una familia que no merezco. Porque Él ha salvado mi matrimonio muchas veces. Porque Él ha forjado un carácter y un corazón hermoso en mi hija. Porque Él pone pan en nuestra mesa. Porque Él provee para las necesidades de mis hijos y de mi esposa. Y podría continuar y continuar y continuar. Entonces dices, ¿por qué amo a Dios? Uf, no acabo. ¿Sabes por qué? Porque Él entregó lo que más amaba por mí, a su Hijo Jesucristo. Porque Él murió por mí en esa cruz. Hay tanto que decir de por qué podemos amar a Dios. Entonces, dentro de la relación de amor
queridos amigos, hay libertad. Yo libremente decido estar ahorita compartiendo la palabra y este cafecito con ustedes. No, nadie me obliga. Me encanta. Y yo sé que tú libremente estás conectada y estás conectado. Nadie te está obligando. Ni siquiera nadie está detrás de ti de ay. ¿Sabes? Todos nosotros estamos aquí. ¿Por qué? Porque Él ha cambiado nuestras vidas. Todos los que estamos aquí es porque voluntariamente queremos conocerlo, porque voluntariamente queremos estar cerca de Él. Todos los que estamos aquí es dentro de ese libre albedrío, y es lo que pasó precisamente con Caín. Es exactamente lo que pasó con Caín. Dios le dio la libertad. Muchas decisiones que tú has tomado, Dios no las ha querido que las tomes. Muchas decisiones que yo he tomado, Dios no ha querido que las tome, y sin embargo, las he tomado. En mi ignorancia o a veces en mi rebeldía. Pero no significa que Dios no esté al pendiente de mi vida. Significa que Dios sigue con los brazos abiertos para que cuando me dé cuenta que fallé, regrese a Él. Me encanta el ejemplo bíblico que tenemos en Pedro. Jesucristo eligió a Pedro, no porque fuera perfecto, no porque fuera conocedor de las Escrituras. Al contrario, era un ignorante de las Escrituras, por eso era un pescador. Si hubiera sido conocedor de las Escrituras, hubiera sido fariseo. Pero no, él era un pescador, era ignorante de las Escrituras. Y Jesucristo sabía que más adelante lo iba a traicionar, lo iba a negar. ¿Y sabes algo? Aún así Jesús lo eligió. Y después de que Pedro falló, Jesucristo lo buscó y le dio la oportunidad 3 veces de decirle: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Jesucristo lo dijo a Pedro, ¿te acuerdas? Que le dijo: ¿sabes qué? Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he estado orando por ti, para que cuando regreses confirmes a tus hermanos, reafirmes la fe de tus hermanos. ¿Sabes? Nuestro Dios no nos obliga, ni tampoco se mete a que no actuemos de determinada manera. Él respeta el libre albedrío, aunque no le gusta muchas veces. A Dios no le gustó que Adán y que Eva hayan sido rebeldes al único mandamiento que Él les había dado. Por supuesto, no le gustó que Caín haya matado a Abel. Y no podía interferir. Porque si Dios hubiera interferido en detener a Caín, o en interferido precisamente en detener a Eva y a Adán, entonces no habría libre albedrío. Pero Dios respeta el libre albedrío. Pero siempre anda tocando la puerta de nuestro corazón diciendo: vengan a mí, vengan a mí. Y si fallaste, pide perdón, arrepiéntete y ven a mí. Génesis capítulo 4, versículo 8: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Tú y yo podemos ver algo que es algo muy real, muy neta, en nuestras vidas, y también en la Biblia lo vemos. Una persona no cae en pecado. Una persona camina hacia el pecado. Antes de pecar hay pasos. Y es mentira de que es que caí en pecado. No, no caíste. Caminaste hacia allá, lo planeaste, lo pensaste, lo analizaste, viste las opciones y lo hiciste. Es un camino para llegar a pecar. No es de que caí en pecado. Uno camina hacia el pecado. Y eso es lo que tenemos que ver. Pedro, dice la Biblia, que antes de negar a Jesucristo, ¿qué fue lo que hizo? Primero, alardear.
Mire de aquel que se cree firme, mire que no caiga. Lo primero que hizo Pedro, no, aunque todos te nieguen, yo no te voy a negar. Aunque si te apresan, Señor, yo voy a la cárcel contigo. Si te matan, yo también muero por ti. Pedro, por favor. Jesús le dijo, pues yo te conozco. No tienes por qué venir con esas frases religiosas, ¿no? Yo te conozco, Pedro. ¿Y sabes qué? Primer error de Pedro, ese. Segundo error de Pedro, cuando apresan a Jesús y se lo llevan preso. Segundo error de Pedro, dice que y Pedro le seguía de lejos. El segundo error para negar a Jesucristo es seguir a Jesús de lejos. Tercer error de Pedro, se empezó a calentar al calor del fuego con la gente que era contraria a Jesucristo, con los enemigos de Jesús, con aquellos que ni les importaba Jesús, ni querían a Jesús, ni creían en Jesús. Pero Pedro se sentó con ellos a convivir. ¿Y qué fue lo que acabaron diciendo? Tú eres de ellos, ¿verdad? Tú eres cristiano. ¿Y qué acabó diciendo Pedro? No, yo ni lo conozco, yo no. Y es lo mismo que pasa con muchos cristianos que empiezan a convivir con personas que no les importa Cristo, y cuando les preguntan, ¿tú eres cristiano? No, yo nada más, pues de vez en cuando voy a ir a la iglesia. Y no, pues yo cristiano no, yo soy así como creyente o pensador libre, ¿no? Y acaban negando a Jesucristo, el que dio su vida por ustedes. Y es mentira que caemos en pecado, planeamos el pecado. No es mentira que alguien cae en el pecado. Se va planeando y todo empieza con un pensamiento, darle vueltas al pensamiento. Chuck Smith decía que era como un pajarito que da vueltas. Y puede estar ese pajarito con la idea, y se te viene la idea y se te vienen los pensamientos, pero aquí el problema no es eso. El problema es que le sigas dando vueltas al grado de que el pajarito llegue, haga nido y dé fruto al pecado. Lo que tienes que hacer es ahuyentar ese pajarito, no estar pensando ni estar dándole vueltas, porque si empiezas a darle vueltas y darle vueltas, vas a caer en el pecado. Todo empieza a planeación, empieza a hacerlo, y eso fue lo que hizo Caín. Versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Ay, míralo, qué lindo, míralo, que vamos a convivir entre hermanos, ¿no? ¿Y a qué vamos a salir, mi querido Caín? Y Abel era su hermano menor. Y aquí dice Caín, vamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, ya cuando se lo llevó a su territorio, ¿qué fue lo que hizo? Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El coraje, la envidia, los celos hicieron presa y destruyeron el corazón de Caín, al grado de que mató a su propio hermano. ¿Sabes? El pecado se va planeando y después se ejecuta. Algo que tenemos que entender es que Dios nos da el libre albedrío. Y vemos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 30, por cuestión del tiempo voy a leerlo rápido. Deuteronomio 30, versículo 11. Si tienes ahí tu Biblia, Deuteronomio 30, versículo 11. En adelante al 20. Del 11 al 20 en Deuteronomio 30. Fíjate muy bien lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Versículo 11 dice, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Versículo 15. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos,
y que guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. En Deuteronomio capítulo 30 vemos claramente cómo Dios le dice: pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Pero dice: elige pues, escoge pues la vida, el versículo 19, para que vivas tú y tu descendencia. ¿Sabes? Sí, Dios nos da libre albedrío. Sí, Dios nos da la libertad de elegir. Pero sí, Dios es fiel y misericordioso para perdonar y para esperar. Yo te invito el día de hoy a que vengas a Dios. Dentro de ese libre albedrío, tú y yo hemos fallado muchísimo a Dios. Dentro de ese libre albedrío, y hasta aquí le voy a parar por cuestión del tiempo, y vamos a continuar el próximo jueves, primero Dios, en Génesis capítulo 4, versículo 9. Vamos a continuar ahí, pero quiero dejarle aquí con este tema del libre albedrío. Yo sé que hay diferentes corrientes teológicas, ¿no? Que si los arminianos o los calvinistas, etc. Pero la Biblia enseña ambas posturas. La Biblia enseña literalmente que somos predestinados y que somos escogidos en Dios y que Él es el primero que nos elige. Es cierto, la Biblia enseña eso. Pero también la Biblia nos enseña, como en este pasaje claramente, que dice Dios: pongo delante de ti el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y dice: escoge pues la vida. Elige obedecer a Dios. Elige caminar con Él, porque Él ya te eligió a ti. Él quiere que todo mundo se salve y que nadie se pierda. Dice en Primera de Juan que Jesucristo vino al mundo para dar su vida por todos, no por los cristianos. Vino Jesucristo a dar su vida por todo el mundo. Aquí la pelota no está en la cancha de Dios. Él ya lo entregó todo por ti. Él entregó a su Hijo Jesucristo en esa cruz. Jesucristo entregó su propia vida para salvarte. Él ya te entregó ese Espíritu Santo para redarguirnos de pecado y traernos a la cruz de Cristo. Él ya nos ha dejado por escrito su preciosa palabra. Él nos da esa libertad de elección. Elige pues la vida. Dios está con los brazos abiertos y Él quiere que vengas a Él y que lo conozcas y te deleites en Él. Si has fallado, si has pecado, ¿sabes? Hoy es un día de salvación. Hoy es un día de reconciliación. Ven a Jesucristo, pídele perdón. Cree que su sacrificio en esa cruz es completo, es perfecto. Es suficiente para perdonar tus pecados. Es suficiente para darte vida eterna y perdón de pecados, como las Escrituras nos enseñan. Cree, cree. Y así como Caín, Dios le dijo: ¿sabes qué? ¿Por qué se demuda tu rostro? Si bien haces, te va a ir bien. El pecado está a la puerta. Pero ¿sabes qué? Tú puedes vencer al pecado. Y te digo por qué puedes vencer al pecado tú y yo el día de hoy.
porque Dios ha enviado a su Espíritu Santo para todo aquel que se lo pide, porque Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, para todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Amigos, querida familia, hoy tenemos la oportunidad precisamente de tener esa intimidad y relación con Dios. Pídele perdón y recibe su perdón y empieza de nuevo. ¿Oramos? ¿Me acompañan a orar? Precioso Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo en tu palabra. Te pido que sigas abriendo nuestro corazón y nuestro entendimiento a tus escrituras, Señor. Esa libertad que nos has dado, Señor, que sirva para traerte gloria a tu nombre, Señor. Ese libre albedrío que tenemos, Señor, queremos que sirva para nosotros caer rendidos ante ti, Señor, y poder vivir para ti, en ti y por ti. Te pedimos perdón por nuestras faltas, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestra rebeldía. Recíbenos, Señor, como tus hijos. Límpianos de todo pecado, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo, Señor. Y te doy gracias por tu Hijo Jesucristo. Amén. Queridos amigos y familia, les mando un fuerte abrazo. Que tengan una muy bonita noche. Que el día de mañana tengan un día increíble. Y primero Dios, nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. El domingo a las 11 de la mañana en Humboldt número 61. Y para los que nos siguen a través de las redes sociales, nos vemos a través de Facebook o YouTube el domingo a las 11 de la mañana. Que Dios los bendiga, coman frutas y verduras y les mando un fuerte abrazo de oso hasta donde ustedes estén. Que tengan una muy bonita noche. Chicos, que Dios los bendiga, coman frutas y verduras y primero Dios nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Que Dios los bendiga.